¿Tú qué sentiste cuando viste que el partido en el que estabas estaba recibiendo a Salaverry y después a Vizcarra? Se inicia el problema de la repartija o las negociaciones. O sea, ¿tú viste eso? Con otros candidatos, sí, ¿no? O sea, que se estaban repartiendo la torta. Es que así es, así es. En el caso de Salaverry, por lo que entendí, él no puso condiciones. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Figueroa y tengo el gusto de presentar a un gran amigo mío, es Gustavo Chesti. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por estar acá. Y quisiera saber, Gustavo, para las personas que no te conocen y recién te están viendo, que le puedas decir quién es Gustavo Chesti, ¿no? Porque tú has estudiado filosofía, teología, derecho, eres político, eres empresario, eres consultor. ¿Quién es y qué hace Gustavo? ¿Qué tal, Mario? Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad que nos une una amistad de bastante tiempo, ¿no? Y la pregunta que haces es bastante filosófica al final, ¿no? Porque esa pregunta de quién es uno es muy compleja, ¿no? Uno normalmente dice, no, yo soy pues empresario, etcétera, pero realmente quién eres es bastante complicado. Al final, yo soy, en primer lugar, yo me leo como padre, ¿no? O sea, tú conoces a mis hijos, soy padre de 4 hijos, una persona con principios, ideales claros, ¿no? Que a veces cuesta, digamos, seguir aquellos principios porque a veces los avatares de la vida te llevan pues a tener que enfrentarte a lo que crees, ¿no? Pero trato de ser lo más coherente con eso, ¿no? Y bueno, y otro tema es que nunca le he tenido miedo a las luchas, ¿no? Que creo que también tú me conoces en ese tema, soy bastante competitivo, algo que me enseñaron mis padres, entonces yo creo que esa es parte de quién soy, ¿no? ¿A qué me he dedicado? Bueno, como bien dices, ¿no? Estudio filosofía, teología, derecho. Posteriormente hice especializaciones en administración y organización y comunicación política en Argentina y luego acá en Perú, ¿no? Entré a la política en el año 2018, ¿no? Y eso es una de las facetas, digamos, a las que me aboco el día de hoy, ¿no? Pero también, como mencionaste, tengo una trayectoria como empresario porque creo que si uno ingresa en política, tú tienes que ser capaz de no solamente aportar un conocimiento, una experiencia que has ido adquiriendo con el tiempo, sino además tener la capacidad económica para poder dedicarle tiempo. Porque una cosa son las ganas, ¿no? Tú dices, ya, me quiero meter en política. Una cosa son las ganas y otra cosa es el tiempo, ¿no? Entonces, yo considero que gracias a un poco a la capacidad que he tenido de empresarial, como consultor, etcétera, es que el día de hoy puedo dedicarle algunos días de la semana, no todos, pero algunos días de la semana a la política, ¿no? Yo, cuando tenía 16 años, me meto, digamos, a estudiar para ser cura, ¿no? Eso, bueno, tú ya sabes esa Ibas historia. a ser cura. Iba a ser cura. Pero ¿por qué iba a ser cura? Que esa es una pregunta que varios me dicen, ay, ¿por qué? Porque yo decía, ¿no? Mi lectura fue que no había mejor forma de hacer grande tu vida que entregársela a los demás, ¿no? Entonces, ese es un elemento que a mí me pareció fundamental y yo decía, mi vida tiene que trascender, mi vida tiene que ser grande y no hay manera de que sea más grande que entregando tu vida al servicio de la gente, ¿no? Y veía, digamos, que en la vocación sacerdotal era un camino entregarle tu vida a la gente. Luego de eso, ¿Cuánto tiempo tuviste? estuve... Se puede decir, ¿no? Sí, no hay Sodalite, ¿no? problema, sí. Estuve 6 años. Luego pasó, digamos, un evento con mi padre, que mi padre denunció unos actos de corrupción en el gobierno de Fujimori en el año 96, 97, y un día aparecieron, digamos, agentes del SIN y se lo llevaron, ¿no? Entonces, o sea, se lo llevaron, le hicieron un proceso. Mi papá ya no era militar hace bastantes años, pero le hicieron un proceso pues por desobediencia, o sea, nada que ver, ¿no? El tema era que se quede callado. Y estuvo metido en un cuartel, que ni siquiera era una prisión militar, sino un cuartel, un pabellón ahí, durante casi 4 años.
esto a mí me hizo replantear muchas cosas también, porque yo decía cómo realmente todos podemos ser víctimas de un Estado que abuse de ti, ¿no? Que abuse de tus derechos, que abuse de tus libertades y que al final tengas que decir, en mi país no encuentro justicia, tengo que ir a ¿Por otro qué lado. sales tú del sodalicio? Salgo del Sodalicium porque yo ya no sentía que era el camino por el cual yo debía realizarme, ¿no? Habían algunos temas en los que estaba de desacuerdo, digamos, sobre temas de gobierno y testimonio que debían de dar los superiores, a los cuales yo fui crítico, ¿no? Pero luego ya se fueron aclarando ya después de que salí, ¿no? Por qué habían ciertas cosas en las que estaba en desacuerdo. Yo creo que hay muchos sodalites que el día de hoy siguen en el sodalicium por las razones correctas, ¿no? Veo que a pesar de estos problemas que ha tenido el sodalicium respecto a temas de abusos sexuales, psicológico y físico, eh, hay personas que sí están ahí, buenas personas, y que todavía siguen luchando, digamos, por su ideal de santidad, ¿no? Quieren ser santos y en ¿Tú buena has sido hora. víctima de algún tipo de abuso? A ver, yo participé de una comisión, me llevaron ahí para hablar sobre, bueno, cuando se da este destape, digamos, en el libro de Pedro Salinas, mitad monjes, mitad soldados, en el que se hablan, digamos, de una serie de abusos ¿Qué tan físicos, veraz es? Porque psicológicos. también lo han hecho leña, ¿no? Como que parece un... No, los testimonios sí son reales. Ya. O sea, Porque a hay ver, gente que dice mucha ficción. no, el libro de mitad monjes, mitad soldados son testimonios reales de exodálites. Eso, porque además cuando, claro, están con otros nombres, ¿no? Pero, a ver, los que hemos vivido ahí, por lo que cuentan, tú dices, ah, pucha, este fue tal, ¿no? Este fue tal. O sea, tan es así la velocidad que puedes llegar a decir fue tal persona, ¿no? Entonces, yo creo que este libro sí es veraz, ¿no? Y parte de lo que hablamos al inicio, ¿no? Uno no le debe tener miedo a la verdad, ¿no? Entonces, eh, en este caso, ¿no? Sale este destape y yo de verdad no tenía contacto con el Sodalicium después de haber salido de comunidad, que Pero fue en el cuando tú año sales, 2001. ¿por qué no denuncias? Porque yo no leía que, a ver, en primer lugar yo no fui víctima de abuso sexual, ¿no? Y luego con el tiempo entendí que habían ciertas prácticas, sobre todo en la época de formación, que sí son consideradas abuso físico. ¿Cuál era mi lectura? ¿No? Acuérdate que cuando yo era niño vivía, digamos, en cuarteles. Mi papá era instructor de la Brigada de Fuerzas Especiales. Y tú ves pues cómo preparan a estos comandos, ¿no? Y los entrenan, pues los hacen correr, los hacen saltar, se meten al lodo. Entonces tienen un entrenamiento muy intenso. Y cuando uno entraba a la época de formación en el Sodalicium, que es la época más brava, digamos, de esfuerzo físico, psicológico, espiritual, todo, sabes a qué ibas. O sea, acá sí hay un tema clarísimo de que tú sabías que te iban a levantar a las 3 de la mañana, te iban a hacer correr, ibas a entrar al agua helada de San Bartolo y todo eso. Eso no era sorpresa antes de que entres a Pero San digamos, Bartolo. esto es el abuso más leve que ha habido. Eso, habían gritos y maltratos por los superiores, en general a todos, ¿no? Pero nuevamente, yo desde mi lectura, ¿no? Yo pongo este ejemplo, ¿no? Imaginemos que tú tienes una camioneta Raptor, ¿no? Una Ford Raptor, esas grandazas, y hay otra persona que tiene un Tico, ¿no? Los dos se chocan frente a una combi, ¿no? Una combi viene y pa, te choca. Baja el de la Raptor, ¿no? Que prácticamente tiene un arañón y hace la vida, ¿no? O sea, oye, mira el daño que me has hecho. Y tu forma, digamos, de asumirle el daño a la otra persona, ¿no? Es, puta, me malograste el carro, ¿no? Y viene el Tico, el mismo choque, el daño es mucho mayor, pero la percepción del daño es distinta, ¿no? Bueno, ya tu reacción, ¿no? Entonces, yo creo que al final un hecho objetivo, como puede ser un maltrato de una persona hacia otra persona, es según el carácter de la persona que recibe el maltrato, el daño es distinto y por otro lado, la percepción del daño también es distinta, ¿no? Entonces, en mi caso, yo siempre leí, y hasta ahora, de que a pesar de que hayan habido hechos que no son correctos y que pueden ser leídos como maltrato, en mi caso a mí no me afectó, sino yo encontré dentro de esas situaciones una forma de volverme más fuerte, ¿no? Pero tu retiro del sodalicio es porque te enteraste cosas que tú no estuviste, no estabas de Yo acuerdo. veía, yo ¿O veía, veías? yo por un lado,
no estaba ya contento con lo que estaba, con mi propia realización personal, ¿no? Yo decía, yo ya no me encontraba ahí, no me sentía a gusto, por eso es que yo pedí, digamos, oye, quiero ver, quiero hacer un discernimiento vocacional, ¿no? Entonces, cosa, digamos, que para ser claros, no se dio, ¿no? O sea, la postura de su evaluación era, no, tú tienes vocación, tú te tienes que quedar, ¿no? Pero bueno, luego yo tomé mi decisión en libertad y dije, bueno, me voy y listo, se acabó la historia, ¿no? Entonces, ese fue, digamos, parte del tema. Y no Este, fue fácil también salir, ¿no? no fue fácil porque dejas, digamos, una estructura a la cual tú estás acostumbrado, dejas amistades. Además, que hay un tema que también fui crítico en su momento y lo dije después, era tú cuando sales de comunidad, sales y no sabes hacer nada. Porque Claro. tú entras chivolo, ¿no? Entonces, Ujú. no sabes ni cómo usar una tarjeta de crédito, no sabes a qué te vas a dedicar, no tienes plata como para poder reengancharte en la vida. Entonces, tú dices, ok, ¿qué puedo hacer? ¿No? Hay casos dramáticos realmente de exodálites que salieron de comunidad y mira, También, terminaron sí. limpiando Y carros. también emocionalmente muy, muy vulnerable, digamos. Correcto, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte ahí de que mi familia me apoyó. Hay personas que han tenido esa suerte, hay personas que no tuvieron esa suerte, ¿no? Entonces, mis padres me ayudaron, bueno, mi familia en términos general me ayudaron un montón. Y pude estudiar, pude mantenerme económicamente un buen tiempo con la ayuda de ellos, ¿no? Pero no todos tuvieron esa misma suerte y ahí sí es una crítica también porque tú no puedes dejar desamparar a personas, ¿no? No lo digo por mí porque yo tuve, digamos, quien me acoja, pero muchos no tuvieron esa oportunidad, entonces salen de comunidad y terminan en la calle. ¿Qué edad Entonces, tenías tú cuando saliste? yo tenía 22 años por cumplir 23. Y ahí te metes a la universidad a Entro a estudiar Derecho. estudiar Derecho a la de Lima, ¿no? Y luego ya me caso y eso, ¿no? De ahí ya, o sea, trabajo un tiempo con mis padres, luego ya, ya me dedico, digamos, a otras actividades después, ¿no? Ujú. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué sucede después? ¿En qué es? No, o sea, acabaste la carrera. Sí. A ver, luego de eso, bueno, me dedico al tema empresarial, ¿no? Y en el año 2013, más o menos, ¿no? Es lo que se entiende como una... O sea, uno tiene constantemente que estar en reinventarse, ¿no? Entonces, en el año 2013 es que yo empiezo a reinventar, digamos, parte de mi vida, parte de mi aproximación empresarial, y es ahí cuando ya me empiezo a dedicar más que nada al tema de consultorías, ¿no? En- Pero previo tuviste una aventura empresarial con un proyecto de casino sí, en la correcto. avenida. Hice un casino en el año 2007 con un restaurante, cinco tenedores, ¿no? Pero la vida, digamos, en el tema de casinos era muy compleja, ¿no? Entonces, uno vive de noche, entonces te empiezas a perder de algo fundamental que es tu familia, ¿no? Entonces, claro, yo no me acuerdo, pues, haber llevado a mis hijos al colegio, pues, porque estaba chambeando, ni haberlos recogido, ni haber visto, pues, un atardecer, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son horas, digamos, en las que normalmente estás metido, trabajas de noche, cierras tu caja, llegas a tu casa como a las 8 de la mañana. Entonces era un ¿Cuánto desorden tiempo absoluto, ¿no? Eso fue más o menos 5 años, 5 años. 5 años? ¿Y qué importante para ti es la familia? Bastante, bastante. O sea, por eso cuando tú me preguntas quién soy, lo primero que digo es que soy padre porque yo no me leo desde otra perspectiva que dentro de mi responsabilidad que tengo con ellos, ¿no? Y la felicidad que ellos me generan, ¿no? Yo le dedico espacio, digamos, a mis hijos. Por ejemplo, ayer hemos estado viendo una serie pues, que les encanta. Entonces, yo sí trato, digamos, de tener espacio con cada uno además porque es en parte eh, algo, digamos, que te regresa a tu núcleo, ¿no? Cuando uno tiene un proyecto, un emprendimiento, o se dedica a cosas que lo absorben todo el día, como en mi caso también puede ser, digamos, no solamente mis empresas, sino el tema político, necesita siempre regresar a un centro, a un núcleo, ¿no? Y eso es tu hogar. Esos son tus hijos, es tu pareja. Entonces, eso es un elemento que yo lo tengo clarísimo, ¿no? Y con el cual yo personalmente me gusta estar ahí, ¿no? Ahora, ¿no? Es como tus vitaminas que tomas, ¿no? Entonces,
para mí es fundamental el tema de la ¿Cuándo familia, te ¿no? toca la puerta la política? Porque hasta ahí estabas tú, habías pasado una etapa relativamente grande en el sodalicio, ¿no? Después sales y tienes esa etapa estudiantil, académica, te metes a la Universidad de Lima a estudiar Derecho y paralelamente, creo, empieza tu aventura empresarial con este proyecto de casino en 5 años. Pero, ¿dónde aparece la política? A ver, este, ya la decisión de militar en un partido aparece recién en el año 2018, ¿no? Cuando te conversaba de estos hitos que uno tiene dentro de su historia personal, ¿no? El tema de ver a mi padre, digamos, el vivir, digamos, la experiencia militar. Además hay una anécdota, porque justo mi época, justo mi padre en la época de Belaúnde trabajaba en Palacio, ¿no? Era de los húsares de Junín, digamos, que están ahí resguardando. Y yo me acuerdo que iba cada rato a Palacio a ver a mi papá, incluso hubieron navidades que pasé ahí, ¿no? Y está el expresidente Belaúnde, ¿no? Entonces, ahí yo me acuerdo clarísimo que tuve esta sensación o sea, yo me acuerdo que le pregunté a mi papá, ¿no? ¿Y ese señor quién es? ¿Por qué es tan importante? Pues, ¿no? Entonces me dijo, no, él es el presidente. ¿Qué hace el presidente? No, él es el que manda, ¿no? El que manda en todo un país. Y mi pregunta fue, ¿y él puede hacer que los niños pobres tengan que comer? O sea, pregunta, digamos, simple que puede hacer un niño, ¿no? Y ahí fue uno de las primeras veces que dije, cómo me gustaría ser como ese señor, ¿no? O sea, poder hacer un cambio real, ¿no? A través de un cargo político, ¿no? Luego ya pasa, digamos, lo de querer ser sacerdote, pasa el hecho de mi papá, ¿no? En que digo, uno tiene que hacer los cambios desde dentro para que estas cosas, para que se elimine esta posibilidad de que todos podamos ser víctimas de estas injusticias. Y siempre tuve esta vena y cuando estaba en la universidad entré a un círculo de estudios políticos y jurídicos y como que digamos, el gusto por la política estaba ahí, ¿no? Pero en el año 2018, conversando con Juan Carlos Zurek, ¿no? Que era alcalde acá de La Molina, ¿no? Que era amigo, digamos, de mi hermana y luego, digamos, se volvió mi amigo, ¿no? Este, Conversando, él me dijo, oye, pero si te preocupa tanto la política y todo eso, ¿por qué no te metes en política, no? ¿Por qué no intentas y chequeas, van a haber elecciones, entras como posible regidor a la metropolitana, ¿no? Porque él se estaba lanzando a la metropolitana, ¿no? Por Lima. Y aprendes, ¿no? Entonces dije, ya, pues a ver, veamos, ¿no? Entonces ahí yo me inscribo a Somos Perú, ¿no? Por invitación Ahora, ¿y tú de eras Juan Carlos. consciente de lo duro que es entrar a la política? Porque Zurich también ha sido uno de los alcaldes muy golpeados, ¿no? Sí, a ver, nuevamente, yo creo que uno tiene que reconocer las cosas buenas que se hacen y reconocer también las cosas malas, ¿no? Entonces, yo sé que Juan Carlos le han dado pues con palo acá en La Molina, eh, pero al final de cuentas, yo tomé la decisión porque dije, a ver, tú me conoces claro, ¿no? O sea, cuando hay algo que está mal, tú me has visto que, por ejemplo, he actuado, ¿no? O sea, hay alguien que le está pegando a alguien, me meto. Pasa algo y siempre yo soy, digamos, el que termina actuando. O sea, no soy los que se ponen a grabar con un teléfono, ¿no? O se ponen a mirar. Entonces, cuando yo veo que hay un problema, tomo acción. Y parte, digamos, de lo que yo hice en ese momento, dije, el Perú se está yendo al demonio, ¿no? Ya viene, digamos, acumulándose este tema, pero desde el año 2016 que vivimos en una situación de inestabilidad continua, dije, bueno, metámonos en política sin miedo, ¿no? A lo que ello implica, porque es momento de tomar acción. Más que estar de espectador y quejarme y opinar y decir esto es así, es así, toca tomar acción. Toca ser parte, digamos, de la solución y no parte de la crítica o del problema. Entonces, sabía lo que iba a pasar, sé que, digamos, la gente me iba a decir que era así, asado, más allá. Que hay gente, pues, que, por ejemplo, por el mismo hecho, por el simple hecho de que tú dices soy político, ya te dicen, eres corrupto. No, ¿por qué? Bueno, ¿No? lamentablemente, gran parte, no todos, de personas que se han metido a política no les han hecho un gran favor al país como para mantener esa vigencia y trascendencia de la época de nuestros padres, ¿no? Que llegar al Parlamento, un Senado, un diputado, un ministro,
era wow, era un honor para la familia, ¿no? Ahora se ha destruido, digamos, esa percepción, sobre todo de los jóvenes que inicialmente te comentaba, ¿no? Por eso es de que cuando se habla de que si la gente no va a votar y son irresponsables, que se van a la playa, prefieren estar de juerga, es porque no les interesa. O sea, es increíble, pero la connotación no es porque no quieran, sino no les interesa. O sea, ¿para qué voy a votar por alguien que no me representa, no me siento identificado? Qué interesante eso, ¿no? Sí. Sí, pero ahí está justamente el círculo vicioso. O sea, no vamos a salir de ese loop, ¿no? Que cada vez nos lleva a una situación peor y peor y peor, ¿no? Porque siempre decimos, ¿no? El peor congreso de la historia. Y bueno, y viene uno que es peor, y viene uno que es peor, y viene uno que es peor, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no nos tomamos el tiempo de agarrar y decir, me voy a interesar, ¿no? Voy a analizar, voy a participar, me voy a inscribir, voy a militar, me voy a lanzar como candidato. Entonces, estas son las cosas, digamos, que tenemos que hacer el quiebre como ciudadanos. Si no somos capaces de hacer un quiebre real, de decir, ¿sabes qué? Estoy harto de que esa gente no me represente, entonces voy a dar el salto, que fue más o menos la motivación que yo tuve, ¿no? Y es la motivación que deberían de tener todos los que realmente se dan cuenta que la política es un problema. A ver, la política no es mala, la política es necesaria y es hasta incluso buena. El problema son los políticos que el día de hoy nos han venido gobernando, ¿no? Ahora, en el 2018 estaba Martín Vizcarra, ¿no? Zurek te invita a participar en política y tú haces este salto y entras A Somos Perú. a Somos Perú. ¿En qué año? En el 2018. En esa época Somos Perú era un partido más que nada municipalista, no tenía presencia nacional. Ganaba unos cuantos distritos, ¿no? Era un partido chico. Entramos, empezamos a chambear. ¿Y por qué Somos Perú? O sea, ¿qué pasó con Somos Perú? Lo que pasa es que Somos Perú, en ese momento me parecía que era un partido, a pesar de que tenía bastantes años, un partido que estaba limpio, ¿no? O sea, no tenía escándalos por corrupción, era un partido chico, se podía trabajar, digamos, en tratar de hacer bien las cosas, ¿no? Y además está el legado de Andrade, ¿no? O sea, Andrade creo que es uno de los políticos que tenemos de antaño, que creo que muchos admiran, ¿no? Entonces, el legado de Andrade a mí me pareció fundamental también para tomar esa decisión, ¿no? O sea, esas figuras de antes, pues que sí podíamos admirar, ¿no? Y hoy día, pues andamos medio complicados. Entonces, tomo la decisión de entrar a Somos Perú. Estaba, digamos, yo ahí postulando como regidor. Y luego ya empiezo a tener una actividad de militancia mucho más activa, ¿no? En el 2020 que se da la disolución del Congreso, ¿no? Vizcarra disuelve el Congreso y se dan estas elecciones por este plazo, ¿no? Por este tema temporal, digamos, suplementario del Congreso. Ahí participo de unas primeras elecciones al Congreso, ¿no? Entonces fue mi primera experiencia como candidato y fue una experiencia bastante enriquecedora porque me ayudó a madurar muchísimo en tema político, ¿no? A entender que uno puede pensar, tener cierta postura ideológica, pero entender que uno no va a construir el país o uno no va a cambiar el país desde tu núcleo del 5% de personas que piensan como tú. Tú tienes que ser capaz de liderar o de articular esfuerzos con otras fuerzas políticas y con otras ideologías. Eso no significa que no seas fiel a tus principios o a tus ideales, sino que tienes que ser capaz de tender puentes. Y eso es algo que no se ve el día de hoy, Esa ¿no? decisión que tú tomas a entrar de lleno al ámbito político, ¿fue una decisión unilateral o fue una decisión en consenso con tu familia? O sea, sí lo hablé, ¿no? Sí lo hablé con mi familia. De hecho, claro, mis hijos como que no querían, ¿no? Dijeron, pucha, papá, ahora, ¿no? Porque sí es verdad, ¿no? O sea, el político en general está desprestigiado, ¿no? Y además también hay otro tema que ponen, digamos, sobre el tapete también, tu vida privada, que todos tenemos derecho, digamos, a que tu vida privada sea privada, por eso se llama, ¿no? Pero bueno, yo no le vi ningún problema a esto, ¿no? Conversé bien con mis hijos, conversé bien con mi pareja, y quedamos, ¿no? Con mi señora y dije, mira, ¿sabes qué? Sé que no es lo que todos quisieran, pero es lo que quiero hacer y creo que sí tengo una responsabilidad, como creo que todos tenemos, de actuar, digamos, activamente más en política, ¿no? Entonces,
Fue una decisión, puedo decir, conversada, ¿no? No sé qué tanto fue una decisión en la que todos estuvieron de acuerdo, pero sí conversamos, ¿no? El día de hoy todos están contentos porque a mí me ven desplegándome ahí, ¿no? O sea, desplegándome y siendo, o sea, siendo feliz, digamos, con ese despliegue, ¿no? Ya, y tú entras a Somos Perú, estás 2 años, pero no olvidemos de que las decisiones que toma Somos Perú de recibir como candidato a Salaverry, ¿no? Sí. Que había pasado Salaverry, partido aprista, después al partido de Fujimori y de ahí otro partido más, creo. Sí, él había estado en 3 partidos partidos antes previos. y luego entra Somos Perú, entra para ser candidato, ¿no? A la presidencia. En esa época las normas electorales eran distintas a las de ahora, entonces él entra prácticamente cuando ya tocaban, digamos, las elecciones internas, ¿no? Para definir candidatos. ¿Tú qué sentiste cuando viste que el partido en el que estabas estaba recibiendo a Salaverry y después a Vizcarra? A ver, en primer lugar, había un problema en Somos que no tenía cuadros. O sea, sí, ese era un problema porque no habían cuadros presidenciables, ¿no? Cosa que, por ejemplo, el día de hoy en otros partidos sí existen, ¿no? Entonces, Somos Perú en esa época sí o sí tenía que buscar cuadros afuera. Y era necesario. De hecho, se buscó, no se llegaron a acuerdos, porque parte del problema que hay cuando tú buscas un presidenciable, entre comillas, ¿no? O una alianza o lo que sea, se inicia el problema de la repartija o las Claro. negociaciones, ¿no? Ok, ¿cómo nos repartimos la torta? ¿Cómo va a ser? ¿Cuántos candidatos van a ir tuyos al Congreso? ¿Cuántos O sea, míos? ¿tú viste eso? Con otros candidatos, sí, ¿no? O sea, que se estaban repartiendo la torta Es que dentro del así es, partido. así es. O sea, en las alianzas es normal, digamos, que digan, ya, ok, 50-50, pues 50 candidatos de la lista al Congreso son míos, 50 son tuyos. Entonces, cada quien viene con condiciones a veces más descabelladas, como voy a cambiar el logo, voy a cambiar el nombre, quiero que el CEN, digamos, es el Comité Ejecutivo Nacional, que es como un directorio en una empresa, ¿no? Quiero que el 50% del CEN sea mío, el 50% tuyo. O sea, ya hay temas, digamos, cada vez más complejos en una negociación para que entre una persona. Entonces, por eso las alianzas son bravas, ¿no? Y no son netamente, pues, puras a veces, ¿no? Entonces, eh, yo fui testigo de algunas de esas negociaciones, pero con el caso de Salaverry, en el que yo no participé, digamos, yo me enteré ya cuando Salaverry estuvo adentro. En el caso de Salaverry, por lo que entendí, él no puso condiciones, ¿no? Entonces él entró pues porque era el que menos pedía, ¿no? En última instancia, ¿no? Entonces fue uno de los elementos. Bueno, por lo menos a mí me dijeron que fue uno de los elementos, ¿no? Pueden haber habido otras cosas por las Claro. cuales entró, no tengo certeza, ¿no? Entonces yo no me sentía a gusto, voy a ser sincero, pero en política tú tienes que aprender a muchas veces discrepar, porque es válido, ¿no? La discrepancia es el eje de la democracia. Entonces tú tienes que ser capaz de discrepar, pero, y de comerte algunos sapos, ¿no? De vez en cuando. El problema es cuando ya lo único que hay en el menú son sapos, pues, ¿no? Entonces ahí ya tienes que agarrar y decir, me voy, pues, ¿no? Pero si hay algunas de cal y otras de arena, bueno, ya pues vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, en el caso de Daniel, él entra al partido, nosotros desde la militancia sí tratamos de apoyar su presidencia, porque ya era una decisión del partido, entonces tienes que agarrar y decir, bueno, ¿sabes qué? Apoyo, porque acá tenemos que ganar, digamos, una elección, ¿no? Pero no Esa es hubo la meta. listas internas, porque en un partido no hay elecciones internas. Eso sí es una crítica que yo tengo. A mí no me gusta hablar mal, digamos, de los lugares donde he estado, etcétera. Pero eso sí es una crítica que tuve yo en la interna de Somos, porque normalmente se trabajaban con listas únicas, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, no es correcto. Que hayan listas únicas cuando no hay otros candidatos me parece genial. Ya, ok, Claro. no habían otros, entonces lista única, eso nos pasa en todos lados. Pero si hay otros candidatos, ¿no? ¿Por qué no que hayan otras listas, ¿no?
En el caso de Somos Perú no hubo otro candidato para que hayan otras listas a la presidencia, pero sí han habido casos, por ejemplo, en gobiernos regionales, en que habían otras opciones y sencillamente se tomaba la decisión de decir, no, esta lista no va, y la tachaban de manera interna por A, B, C o D excusa, ¿no? Entonces, yo en esos temas sí estoy en desacuerdo de cómo... Ahora, Somos Perú no es el único caso, ¿ah? Casi todos los partidos hacen exactamente lo mismo. Son muy pocos los partidos que funcionan como ¿Por qué partidos. renuncias a Somos Perú? Renuncio, digamos, porque, como te comenté hace un rato, te toca, digamos, Porque comerte muchos sapos, ¿no? candidateaste también al Congreso. Candidateé al Congreso, pero ya me pasaba que, a ver, entra Daniel, Salaverry, o sea, Vizcarra había sido vacado y en esa época Vizcarra tenía un montón de aceptación a nivel nacional, 80 y tantos% de aprobación. Y acá hay que ser claros, muchos partidos se pelearon para que Vizcarra entre a su partido, o sea, varios partidos. El tema es que ¿Qué partidos? o sea, tenemos pues el Partido Morado, Somos Perú entró, digamos, porque habían negociaciones, digamos, no negociaciones, había cierta cercanía con la ¿Qué otro bancada. partido quiso? Ya ahí sí ya estaría cayendo en infidencia, Pero ¿no? dame pues unos nombres. Este, ahorita no recuerdo bien cuáles otros, pero sí varios partidos trataron, digamos, de jalarse a Martín, ¿no? Entonces, Los partidos conocidos como Acción Popular, el no, PPC. Acción Popular no, porque era, acuérdate que el que asume, digamos, la presidencia es Merino, ¿no? Sí, claro. Entonces, no, ahorita no recuerdo bien, qué otro partido se trató de jalar, pero en ese momento Ya. yo me acuerdo que varios estaban detrás, ¿no? Entonces, entra Martín a Somos y en ese momento, ¿no? A pesar de que yo había sido bastante crítico con Martín Vizcarra cuando él ha sido presidente y ahí no he borrado ninguno de los tweets ni los mensajes que yo decía. He sido muy crítico, además con el manejo que él tuvo con la pandemia, etcétera. Él entra a Somos Perú y uno desde un punto de vista pragmático, tú dices, bueno, pues va a jalar un montón de votos, ¿no? Entonces, bien. Pero ahí viene el otro tema, ¿no? Luego empiezan a salir todos los destapes, Claro. ¿no? Porque a Vizcarra lo sacan, digamos, prácticamente por el tema de Richard Swing, ¿no? Pero luego ahí empiezan todos los otros temas y destapes, ¿no? Y uno dice, bueno, ya pues no era tan santo como se creía, ¿no? Pasa el tema de que él había sido vacunado en medio de la campaña ya, y eso ya fue pues lapidario, ¿no? Entonces, ya incluso, porque mi mensaje siempre había sido de lucha contra la corrupción, entonces ya en mi caso, pues, oye, no hay congruencia, pues, ¿no? Ese fue otro tema que yo dije, bueno, la política no solamente debe ser pragmática, sino también debe ser fiel a los principios o ideales que tú defiendes. Después, sale elegido Pedro Castillo, ¿no? Y cuando sale elegido Pedro Castillo, ¿Cuál fue tu postura, no? Porque cuando hay en estas contiendas a la presidencia en el 2021, lamentablemente en la segunda vuelta nos vimos entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y aparece un Pedro Castillo que no estaba dentro del radar, ¿no? Porque sabíamos nosotros, como personas demócratas, y que habían postulaciones, digamos, de diferentes partidos, pero que uno entendía como que, bueno, en fin, ¿no? Se llamará tal, se llamará tal, se llamará tal, pero dentro de su mística y filosofía de desarrollo y gobernabilidad, tiene mucho sentido para los demócratas. Pero lamentablemente aparece Pedro Castillo, ¿no? ¿Cuál fue tu postura respecto a Pedro Castillo como candidato a la segunda vuelta con Keiko? eh, a ver, en ese momento, ¿no? Lamentablemente el sistema que tenemos acá en el país de cómo, o sea, la cantidad de atomización que existe, el tema, digamos, que los partidos no tengan ideologías claras, o sea, el tema además de cómo normalmente esta segunda vuelta nos pone siempre entre la espada y la pared, ¿no? O sea, como ciudadano tú dices, pucha, quedaron los dos peores, ¿no? Entonces, y ese es un hecho recurrente que amerita sí una reforma, ¿no? De todas maneras no podemos seguir en esto y probablemente en 2026 nos veamos en un escenario similar, ¿no? Claro, Porque pero tu postura, ¿cuál fue?
O sea, porque se Entonces, hablaba mucho de Pedro Castillo, ¿no? sí, entonces, ante esta situación, digamos, que te ponen entre la espada y la pared, tú normalmente uno dice, bueno, o voto por Keiko o voto por Castillo. Y para mí, mi posición personal, ¿no? A pesar de que respeto mucho la decisión que tomaron unos u otros, yo consideraba que los dos, porque es un tema que va más allá de quién quiero que me gobierne, es quién creo que merece mi voto. Y yo desde ese punto de vista dije, ninguno de los dos lo merece. Porque Castillo, de por sí, me parecía una persona que no tenía las capacidades para asumir un gobierno, no tenía el conocimiento ni las capacidades, que tenía un entorno corrupto clarísimo, ¿no? Cerrón y compañía era más que claro, ya se hablaba de ese tema y se sabía, ¿no? Cerrón había estado preso previamente, entonces evidentemente por eso es que no pudo ser vicepresidente. Y la izquierda, sobre todo esa izquierda, ¿no? Más radical, tiene en su ADN el autoritarismo, no cree en la democracia, ¿no? Y eso pues Bermejo lo ha dicho varias veces, ¿no? Entonces, Y Keiko. y en el caso de Keiko, a ver, pero ante todo esto, vamos, terminemos de cerrar, ¿no? Entonces, en el caso de Castillo, yo veía que el problema que él sea gobierno, yo no veía que él iba a convertir el Perú en Venezuela, porque tenemos instituciones que en ese momento eran más fuertes que las que tenemos el día de hoy, pero que en ese momento no iban a permitir que eso ocurra, ¿no? O sea, sí existe, digamos, dentro del Estado peruano, existía en esa época más que ahora, un equilibrio de poderes y este check and balance, que es parte, digamos, de la teoría de división de poderes, que se controlan entre ellos y se fiscalizan y se limitan, ¿no? Entonces, yo veía que en el supuesto él salía, había la posibilidad que si quería hacer algún tema realmente radical, el sistema no se lo iba a permitir. Y por el lado de Keiko, ¿no? Yo veía que su entorno y su historia evidentemente es corrupta. El hecho de que no tenga principios democráticos también es claro, ¿no? O sea, por ejemplo, su padre ha sido dictador, ella no cree en la democracia realmente. Todo el tema de desestabilización que hemos seguido viviendo desde que perdió las elecciones del 2016 hasta ahora, en buena parte es porque ella nunca ha aceptado que ella puede perder. O sea, bacán que pierdas, pero tienes que entender que vas a perder, pues, ¿no? Y si perdiste, suma. No pongas piedras en el camino como es lo que ha venido ocurriendo. Y el otro elemento es que yo sí veía que a pesar de que Keiko tenía muchas más capacidades para gobernar que Castillo, ya tenía muchas más capacidades para debilitar la democracia en el país y de torcer esas instituciones que el día de mañana puedan servir de contrapeso para que ella no se pueda quedar. Ahora, pero Keiko nunca fue, ni siquiera pues ha tenido algún tipo de comando en el sector público como para poder saber cómo ella actúa, ¿no? Porque ella nunca ha cogido nada. Entonces, de pronto como que el padre, no lo discuto con todo lo que has dicho, pero yo a veces siento eso, o sea, claro, o sea, si mi papá fue, o sea, yo tengo que cargar No, no. O con sea, ese peso para toda la vida. evidentemente uno no es el padre de alguien, ¿no? Las historias de los padres son muy distintas, pero el tema va por lo que, a ver, a pesar de que Keiko no haya sido presidenta, no significa que ella no ha sido, ella no haya manejado cosas, ¿no? En el año 2016, la mayoría, del 2016 al 2020, la mayoría del Congreso la tenía el Fujimorismo. ¿Y quién manejaba esa bancada? Entonces, prácticamente el Congreso fue manejado por Keiko Fujimori en esa época. O sea, claro, uno puede decir, oye, Gustavo, pero si no había un cargo real. No, sí. A ver, si hay algo que Keiko sabe hacer, ¿no? Es liderar un partido y liderar, digamos, una bancada. Y si esa bancada maneja el Congreso, evidentemente ella manejaba el Congreso. Entonces, por eso hemos visto que muchas cosas pasaron de esa época hasta ahora que generó la situación que estamos el día de hoy. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el Congreso no se hubiera tumbado las PASO, ¿no? Que se debieron de haber aplicado en las elecciones del 2021? Pedro Castillo no hubiera sido presidente. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado ahí empecinada en tumbarse a PPK y en concreto el primer alfil que tenías que tumbarte era al ministro de Educación y luego
a la ex ministra que era Martans. ¿A quién ponen ellos? Para que sirva, digamos, de punta de lanza para desestabilizar el gobierno, a Pedro Castillo. Cuando son las marchas, digamos, de los profesores, creo que era el año 2018, no me acuerdo, el que recibe apoyo del fujimorismo para liderar estas marchas y desestabilizar el gobierno de PPK fue Pedro Castillo, ¿no? Apoyado por el fujimorismo. Y están, digamos, las fotos. Entonces. Sí, claro. Sí, no. Eso sí está probado. Entonces, el día de hoy no podemos quejarnos de los efectos. O sea, es la popular. Nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Entonces, el día de hoy puedes decir que Keiko era una mejor opción. Bueno, yo respeto las posiciones. A mí las dos me parecían malas. Y mi posición, regresando a la pregunta que me hiciste al inicio, mi posición en esas elecciones, yo voté nulo porque dije, ninguno de los dos, sinceramente, merece mi voto. Porque al final, y esto sí es bastante polémico, desde mi punto de vista, ¿no? Porque hay gente que agarra y dice, oye, pero tú votaste por Keiko, estás mal, ¿no? Entonces, pero tú votaste que por Castillo, también estás mal. Entonces, lamentablemente, el sistema nos pone en una situación en la que el país, el 50% está dividido, ¿no? O sea, 50% por un lado, 50% por el otro lado, y lamentablemente en este caso, el 100% prácticamente estaba equivocado. ¿Por qué? Porque el sistema nos pone en una situación en la que sí o sí, tomemos la decisión que tomemos, va a ser dañina para el país. No tenemos que acostumbrarnos a estar diciendo, no, es la menos mala. ¿Por qué tenemos que decidir por la menos mala? ¿Por qué no decidimos por la mejor? Pero lamentablemente, no, nuevamente el diseño del sistema nos lleva a que busquemos la menos mala. Ahora, ¿en qué partido estás? Ahora estoy en Libertad Popular. Yo salgo de Somos Perú en el año 2022, después del apoyo, digamos, que había tenido Somos Perú al gobierno de Castillo cuando ya era insostenible y las evidencias de corrupción e incapacidad eran más que claras. Entonces yo renuncio con mucha pena, ¿no? Porque hice muchas amistades ahí que hasta el día de hoy duran. Y además creyendo en muchas cosas. O sea, de verdad que yo le guardo mucho cariño, digamos, al partido, a Somos Perú y a mucha gente que lo integra, ¿no? Lamentablemente muchas decisiones no son tomadas, digamos, de forma colectiva, ¿no? Pero salgo de Somos Perú, me quedo un tiempo, como quien dice, decepcionado del amor, ¿no? Y digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a ver de hacer algo por mi país desde la ciudadanía. Entonces, no sé si recordarás, hubo en abril, 5 de julio, 4 de julio, no me acuerdo, que Pedro Castillo dijo, prohibió que salgamos porque empezaron de nuevo los brotes, y dijo inamovilidad, ya, y toda la gente se levantó, ¿no? Y salió a las calles. En ¿no? horas. Al toque, ¿no? Desobediencia ciudadana realmente válida, legítima, ¿no? Yo salí, creo que tú también saliste, varios salieron, ¿no? A reclamar, a levantar su voz, y yo dije, en ese momento dije, ya, la solución está acá, está en la ciudadanía. Entonces empezamos poco a poco, empecé, digamos, a pensar qué salidas podían haber a esta crisis, ¿no? Y paralelamente, otra chica que el día de hoy milita, digamos, también en Libertad Popular, ¿no? Empezó a generar este tema de la propuesta, a la cual yo me sumo después, ¿no? Que lo que se proponía era un adelanto de elecciones con reforma política. El tema es que... Estaba Gersi también, ¿no? No, Gersi lo que Gersi estaba proponiendo él estaba recolectando firmas para que no se modifique la Constitución. No, porque te acuerdas que en esa época estaba en debate si se puede hacer no que no se modifique, sino que no se cambie la Constitución. La Constitución sí se puede modificar, pero ahí venía el debate, ¿no? Para hacer una nueva Constitución, contra la nueva Constitución. Nosotros lo que proponíamos era adelanto de elecciones con una reforma mínima, para que, como se dice coyunturalmente, no cambiemos moco por baba, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran esas reformas? Número uno, que las PASO, o sea, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, tengan rango constitucional para que no se las bajen así nomás, ¿no? Porque el Congreso lo que hacía era, oye, ¿sabes qué? Pongamos en suspenso las PASO para que se apliquen en la siguiente elección. Cuando llegaba el momento de la siguiente elección, pongámoslas en suspenso para la siguiente, pero eso al final generaba un gran problema.
La otra era que ningún sentenciado, y mira por ejemplo lo importante que es ahora esto, que ningún sentenciado pueda ser candidato, a pesar de que haya cumplido su tiempo de rehabilitación, pueda ser candidato a un cargo de elección popular, ni que tampoco pueda ser dirigente de un partido político. Entonces, estos elementos, digamos, son fundamentales y el día de hoy, ¿no? Que los tratan, digamos, de buscar la forma, ¿no? ¿Por qué? Porque ya surge el problema Antauro. Pero en el 2022 ya nosotros lo estábamos proponiendo, estamos diciendo, oigan, tiene que haber un adelanto de elecciones para salir de inmediatamente esta crisis con estas reformas mínimas, ¿no? Entonces, se llegó a recolectar algo de 40.000, poco más, casi 50.000 firmas, ¿no? A nivel nacional, más de lo que se necesita, por ejemplo, para hacer un nuevo partido, pero nuevamente el sistema está diseñado, digamos, de forma tan compleja de que esto tenía que pasar por el Congreso. Entonces, nos convocaron del Ministerio de Justicia, ¿no? Y nos dijeron, oigan, no se hagan problemas con todo el tema de la recolección, porque ya de verdad es un tema bastante desgastante y además sufrimos muchos ataques en medios, ¿no? Que etiquetaron este tema de la propuesta que era realmente apolítica. Correcto, pero no era una iniciativa ni del Partido Morado. El Partido Morado además nunca apoyó. Ellos sacaron por otro lado su recolección de firmas, que creo que no sé si hasta ahora la están haciendo. Fueron etiquetas, digamos, que lo único que hicieron fue que el día de hoy estemos en una situación como la que estamos. Y peleándose en el Congreso, después de 2 años, si los delincuentes pueden postular. O sea, ¿por qué no lo debatimos 2 años antes? ¿No? ¿Pero por qué? Porque, entonces como es una propuesta de los morados, cuando realmente fue una etiqueta tonta e injusta e irresponsable, entonces, ¿qué pasó? Nos bajaron la llanta, ¿no? Nos costó muchísimo seguir traccionando, y el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias de esa irresponsabilidad, ¿no? Si eso se hubiera aprobado en su momento, te aseguro que no estaríamos ante la incertidumbre que tenemos ante un 2026 que no sabemos qué va a pasar. En esa época habían prácticamente 9 partidos inscritos. 9 partidos. El día de hoy tenemos más de 30, ¿no? En ese Pero momento no estaba es inscrito el tan partido fácil Antauro. implementar un partido, o sea, constituir un partido político para que haya más de Este, 30. Ahora las normas han cambiado y la valla para conseguir afiliaciones es otra. Yo no he estado en el proceso de creación de Libertad Popular. En Libertad Popular se recibió su inscripción en junio de 2023. Y yo ingreso en septiembre de ¿Cómo 2023. entras? Entro porque me doy cuenta de que, a pesar de que por la ciudadanía es el que, o sea, los ciudadanos, los peruanos, digamos, de a pie somos los que tenemos el poder. Pero ese poder tenemos que accionarlo, nos guste o no, a través de un partido político. Entonces, después de todos esos encontronazos que dije, hay que tratar de hacer el tema desde la ciudadanía, dije, no hay forma de hacerlo si es que no es a través de un partido político, porque según las normas en el país, el oligopolio político, de participación política, lo tienen los partidos. No existe la posibilidad de que tú de forma independiente puedas participar en política. Sería O sea, genial. tú estás considerando de que Libertad Popular es una herramienta y un mecanismo para que tú puedas entrar a hacer política. Lo que pasa es que al final, cuando tú dices tenemos que cambiar las cosas, tú tienes que decir, ok, ¿cómo las cambio? O a través de un partido o de forma independiente. Entonces, encontré en Libertad Popular un partido que tiene los ideales, o sea, Libertad Popular es un partido liberal, ¿no? En primer lugar. Entonces, yo soy liberal y dije, bueno, ok, este calza, digamos, mis principios ideológicos con lo que el partido propone, pero lo que me faltaba era conocer a las personas, ¿no? Y decir, bueno, ¿realmente este es un grupo por el que vale la pena, digamos, apostar o no? Entonces, yo dije, bueno, conozcamos. Y ahí es que conozco a Rafael Belaunde, que es el presidente del partido, conozco a Diana Álvarez Calderón y a otros líderes más, ¿no? Que integran el día de hoy el partido. Y dije, bueno, es, digamos, la gente correcta con la que yo quisiera Tú, trabajar, ¿no? ¿Tú qué opinas, Gustavo, respecto al concepto de fidelidad? O sea, ¿qué concepto le das tú a ser fiel?
¿En qué sentido? No sé, lealtad. O sea, a ver, con respecto a este tema, hay una gran diferencia entre lealtad y complicidad, ¿no? Porque, perdona que te interrumpa, el día de ayer lo tuve a Jorge del Castillo, ¿no? Y el partido aprista cumplió 100 años, ¿no?, de vigencia. Y gran parte de lo que él me dice y el éxito del partido aprista para que haya podido perdurar en el tiempo y aún tener una vigencia muy importante, es que hay una ideología clara y hay en sus partidarios fidelidad y lealtad, ¿no? Lealtad a una ideología. Entonces se puede entender que entre partidarios puedan haber, como bien lo mencionas, porque es parte de la democracia, diferentes puntos de vista, pero hay una base, hay una ideología, ¿no? Entonces él me dice, podemos nosotros debatir y discutir cosas, pero que no son tan trascendentales porque no se permite ir en contra de una ideología del partido, ¿no? Correcto. Por eso era mi pregunta. Sí, mira, con respecto a la lealtad o a la fidelidad a tus principios, esto hay que tenerlo claro en esta línea, ¿no? Tú entras a un partido, una organización o lo que sea con una serie de principios e ideales. Tú te aferras a esos, ¿no? Y dentro también de los principios en los que tú crees. Entonces, pero si tú ves que el partido, la organización donde estás, no es fiel, no es leal a esos principios, tú dices, ¿para qué estoy acá? ¿No? O sea, el problema, y ahí viene el tema, la lealtad debe de ser siempre a los principios y los ideales. Las amistades se basan en lealtades, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú crees muchas cosas parecidas a mí, entonces somos leales en eso. Yo no te voy a traicionar, ¿no? Pero si yo veo que tú, por ejemplo, cometes un acto delictivo y tú me dices, oye, Gustavo, como tú eres mi pata, tú eres leal a mí, pucha, y viste lo que pasó, no digas nada. Ya, eso es complicidad, no es lealtad. Entonces, ahí es donde uno tiene que agarrar y levantar su voz y decir, compadre, soy leal a ti, pero jamás voy a ser cómplice, porque ahí tú sí me estarías exigiendo que deje de ser leal a mí y que deje de ser leal a mis principios y a los principios que creíamos juntos. Entonces, lo que ocurre con los partidos políticos es exactamente lo mismo. Hay veces que los partidos políticos no funcionan como partidos políticos, sino, nos guste o no, funcionan como organizaciones criminales. Entonces, ahí, ¿qué tan leal uno tiene que ser con una organización criminal? No. Ahí sencillamente dices, yo creo en estos mismos principios, pero sencillamente este ya no es mi lugar porque no pienso ser cómplice. Y en el caso, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en Somos Perú, yo leía que los principios que estableció Alberto Andrade no eran los mismos que ya se estaban viviendo el día de hoy. Y por eso es que digo, tengo que ser fiel a mis principios personales y a los principios en los que creí de este partido, pero ya no es lo mismo que era antes. Entonces, por eso es que agarro y encuentro en Libertad Popular un partido que tiene principios claros y que tiene personas coherentes con esos principios, ¿no? Entonces, no estamos, y ese es un elemento fundamental que es claro. Cuando uno entra en política, tiene que entrar por las razones correctas. Si uno quiere entrar para hacer negocio, monta tu emprendimiento y no te metas en política. Si quieres entrar a política porque quieres atención de la gente, eso, arma tu TikTok y vuélvete influencer. Si quieres entrar en política para que las chicas te empiecen a perseguir, ¿no? Bueno, ándate a la discoteca y cómprate unas botellas de whisky y listo, ¿no? O sea, yo qué sé. Pero la política no es para saciar ni tus apetitos ni tus necesidades personales. Por eso en la política uno va a aportar, no va, digamos, a ganar, ¿no? Entonces, yo creo que muchas de las personas que están en mi partido tienen o han ingresado en política por las razones correctas, ¿no? Personas que ya tienen experiencia, personas que no le deben nada a nadie, personas que no tienen anticuchos, que no necesitan entrar en política para hacer plata, ¿no? Entonces, yo creo que esos son elementos que uno debe tener claro, ¿no? Para decir, quiero dar ¿Cuál el es salto y con tu quiénes. papel en el partido? Yo soy secretario nacional de organización. Eso, a pesar de que es un nombre largo, lo que se encarga es de que a nivel nacional los comités, los militantes, funcione, ¿no?
Es un cargo que ve mucho el lado político, ¿no? Ve alianzas, ve quiénes son los mejores cuadros. Entonces, es un cargo de verdad súper bonito. Tienes que articular además de que las otras áreas también logren penetrar, digamos, hasta el pueblito más alejado. Entonces, que se dé capacitación a la gente, que las comunicaciones internas y externas funcionen, entonces, ¿no? Que lleguen a todos lados. Es el que se encarga, digamos, de que el partido funcione en todo el territorio nacional, ¿no? ¿Vas a postular a la Cámara de Diputados? O sea, Mira, es un tema que no lo tengo, me lo han preguntado varias veces en el partido, ¿no? pero ¿por qué dudas? O sea, eso es lo que yo también digo, ¿no? Por qué tanta duda? Lo tengo que pensar y pensar. No, lo que Parece como que pasa, si no quieren atreverse a dar una respuesta no, clara, yo sí ¿no? quisiera postular, pero el día de hoy, lo que pasa es que son como etapas, ¿no? Yo ahorita estoy súper enfocado en que el partido funcione. El partido ya funciona, tiene tracción, tiene presencia a nivel nacional. Uno viaja a Chumbivilcas en Cusco y ves las pintas, viaja a Cusco, ves las pintas, te vas a Trujillo, ves las pintas, te vas a Ventanilla, o sea, ya hay presencia nacional organizada y política. Pero digamos, el partido, lo que queremos hacer es un partido que trasciende históricamente, no un partido que participe únicamente de una elección, sino un partido como los partidos históricos que lamentablemente quedan muy pocos, ¿no? Dentro de sus cosas buenas o malas, no voy a ser críticos, pero hay partidos que ya tienen historia, ¿no? Acción Hay una Popular, doctrina, una exacto, ideología, ¿no? claro. El APRA también, Fuerza Popular, nos guste o no, ¿no? También, entonces hay partidos que han seguido. Somos Perú también, Somos Perú tiene veintitantos Por años, ejemplo, ¿no? es una pena ver partidos nuevos como Avanza País, bueno, en parte Renovación y que se van desarmando en el camino, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que tú ves que no debe pasar con este partido Libertad Popular para que no suceda eso, ¿no? A ver, número uno, liderazgos claros. Tienen que haber liderazgos claros en un partido. ¿Quién lidera el partido? El partido lo lidera Rafael Belaúnde. O sea, es el presidente del partido, es el líder del partido, es el que está en todas las reuniones que hay, que se dan en los comités ejecutivos nacionales, es el que está detrás de cuál debe ser el mensaje, cuál es la visión del país. O sea, el que ¿Cuántos está detrás es él. partidarios hay, militantes? Militantes, tenemos más de 40.000 militantes. Ya. Y tenemos además de peruanos en el exterior también tenemos, ¿no? En Miami, en Los Ángeles, en Nueva Jersey, en Cincinnati. ¿Cuándo empiezan a armar las listas? A Porque ver, ya estamos próximos, ¿no? te cuento, la norma dice que hasta el día de hoy, así que hoy 12, se vence el plazo para que los que quieran ser candidatos a las elecciones generales, que son en abril del 2026, el día de hoy se vence el plazo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú quieres ser diputado, senador o parlamentario andino o estar en la plancha presidencial, el día 12 de julio se vence el plazo, ¿ya? ¿Dónde está el tema? Igual existe una cuota de invitados, digamos que eso pueden entrar después, ¿no? Pero o sea, normalmente es el 20%, ¿no? Entonces, ¿dónde está el asunto? Que hasta el día de hoy, por eso hemos visto en varios medios que fulanito se inscribió a tal partido, menganito a tal otro, porque hoy vence el plazo, hoy 12, ¿no? Eso que lleva de que ya existan, por así decir, prelistas, ¿no? O sea, no hay una lista todavía, porque falta todavía un año para que se den las elecciones internas, pero ya existe, digamos, una prelista de quienes quieren ser candidatos. Cuando tú me preguntas a mí si yo quiero ser candidato, yo creo que yo sí me postularía, por ejemplo, al Senado, ¿no? En el partido me han dicho para que postule ahí, pero digamos, ahorita mi tema principal, mi preocupación principal, porque no es algo que me quite el sueño en que voy a postular mañana, es que el partido sea, digamos, realmente sólido y sea un partido de verdad, ¿El ¿no? número te importa a ti? ¿Con qué número quieras entrar? Bueno, ¿Es sí, de importante? hecho es importante, ¿no? Ahora, nuestro sistema cree en el voto preferencial, ¿no? Entonces, teóricamente el número no debería ser importante, ¿no? Pero igual, para un tema de recordación, siempre los números de un solo dígito Ahora, son pero más también se han visto importantes, casos ¿no? de que son los que más cuestan, ¿no?
O sea, Es que ese es el tema, ¿no? No deberían de costar. O sea, cuando uno cree en la libertad, como es el caso de nosotros, yo creo en las libertades. ¿Cuál es el eje del liberalismo? ¿No? Son tres ejes claros sobre las libertades. Libertades individuales, que tú seas capaz de ser el arquitecto de tu propio destino, de tomar las decisiones que a ti te dé la gana. Decisiones, libertad, perdón, económica, es decir, que el Estado no se inmiscuya dentro del mercado, o sea, se cree en el libre mercado, que proteja la propiedad privada, evidentemente que combata aquellas desviaciones del libre mercado, que son los monopolios, oligopolios, monosomios, todas esas cosas. Y el otro eje son las libertades políticas. Y las libertades políticas es que todos tenemos derecho a postular a un cargo, ¿no? Bajo ciertos criterios, evidentemente, que la norma establece. Y el otro elemento es que tú puedas elegir también a quien te dé la gana. Entonces, bajo esos parámetros es que cómo existe libertad si es que te cubre un cupo, si es que te cobra un cupo. Entonces, puede venir una persona que sea capaz, que tenga valores, súper representativa, digamos, de su distrito, pero no tiene la capacidad económica de pagar un cupo como te cobran en otros partidos. O sea, en primer lugar, es restringirle su acceso a la participación política. Y en segundo lugar, en el momento en que la política se convierte en un negocio, todo el sistema político se convierte en corrupto. Así ahora, de simple. en el APRA, en enero, se inician las contiendas internas en el partido Libertad Popular. ¿Va a haber No, una sola lista? no, todavía no hemos definido, o sea, todavía han entrado muchas personas en... Ayer, por ejemplo, he estado viendo, porque es parte de mi trabajo, viendo el tema de todas las personas que se han adherido y cientos de personas se han ido adhiriendo, justamente porque muchos tienen esta intención, ¿no? Y son personas además que ya hemos ido conociendo, etcétera. Pero nosotros tenemos, que este es un asunto que sí quiero que quede claro, aparte de las elecciones internas, nosotros reconocemos que los partidos políticos tienen una gran responsabilidad con el país a la hora de presentar candidatos. O sea, yo no puedo pues presentar a un delincuente, a un robacable, a un mochasueldo, a este tipo de personas. Entonces, si bien la ley es muy amplia, lo que tenemos que hacer dentro de los partidos es poner filtros propios. Entonces, hay una comisión que evalúa todas esas cosas. Entonces, no dejamos que ingresen personas, perdón, no dejamos que vayan a ser candidatos, personas o líderes del partido, personas que tienen sentencias. No podemos, la política no puede ser Pero una guarida de... investigación Investigación, ese es válido, depende de qué es investigación, inevitable ¿no? también, ¿no? Es inevitable porque hay personas que, por ejemplo, han sido alcaldes, Sí, ¿no? claro. Entonces me dicen, Gustavo, yo soy alcalde y me han denunciado por esto. Bueno, pásanos tu expediente, lo vamos a evaluar, ¿no? Y qué tanto, y bueno, y se Oye, ve, ¿no? hay una información, no sé qué tan veraz sea, ¿no? Pero resulta que la izquierda está muy bien representada por un Antauro que está tomando medidas súper radicales y esto y es un patrón que se va repitiendo periódicamente en nuestro país. Pero en el aspecto de la derecha y viendo las últimas experiencias en las últimas contiendas a la presidencia en el 2021, hubo un canibalismo de votos tremendo, ¿no? Entonces se habla mucho de que Philly Butters, ¿no? sea la persona que represente a una derecha de partidos cohesionados para que puedan hacer como un acuerdo, un pacto y que Philip sea la persona que, porque se cree que es el único que puede hacer la bulla con ese protagonismo que tanto lo caracteriza a él, de poder enfrentarse a un Tauro que anda pero súper embalado. ¿Tú qué piensas de eso? ¿De la necesidad de hacer alianzas o Del que Philip... consenso y que Philip represente. Mira, yo sobre el tema de alianzas considero que sí son muchas veces necesarias, ¿ya? Pero hay que saber entender el impacto que pueda haber el día de mañana con las alianzas, porque las alianzas deben de buscar una efectividad en votos. No necesariamente, ya nos juntamos toda la derecha, bacán. Vamos a la historia, digamos, en los 90, cuando pierde el Fredemo, ¿no? Realmente pierde el Fredemo por las alianzas que hizo. Porque el Fredemo era lo que la gente quería, o sea, el Movimiento de Libertad era lo que la gente quería porque eran los nuevos,
¿no? Eran los disruptivos, eran los que están planteando cosas distintas. Y cuando hace la unión con Acción Popular y con el PPC, y había otro movimiento más que ahorita no recuerdo, que eran unos técnicos súper buenos, ahí es donde el Movimiento Libertad pierde legitimidad. ¿Y qué es lo que buscan después? Porque dicen, oye, pero ustedes no eran los nuevos, ¿por qué está entrando esta persona que ya es política de antes, y etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y quién gana? Gana el nuevo, que fue Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, nuevamente, esas alianzas se tienen que plantear con respecto a qué es lo que la población requiere, bajo un análisis, digamos, de comunicación política, ¿no? Real, de campañas, y eso tenemos que saberlo. Entonces, las alianzas son necesarias, muchas veces sí, hay sumas que suman y a veces hay sumas que restan, ¿no? El día de hoy, pensar en alianzas me parece que no es el momento, pienso yo. Faltan poco menos de 2 años y hay un asunto que es claro. O sea, que uno está abierto a la posibilidad de alianzas no significa que el día de hoy las tengamos que debatir. Es como que tú empiezas un emprendimiento, ¿no? Empiezas tu emprendimiento y a tu tercer, cuarto día, digamos que estás funcionando, ya estás pensando, pucha, ¿sabes qué? Por ahí que no gano y me meto a hacer me fusiono con mi vecino, pues, no, peléala, lúchala, sal a la cancha, testéate. Y el día de mañana, si ves que no vas a llegar, ¿no? Oye, compadre, sumemos esfuerzos, ¿no? Y ganémosle a este otro acá. Bacán. Pero hacerlo antes de que la carrera haya empezado es, número uno, nunca llegar a testear realmente a un buen candidato, a un buen partido, cómo le va en la cancha. Número dos, empezar ya con esta idea de que vamos a perder, que igual es válido tenerla, digamos, pero más adelante tienes que sobre elementos reales. Y el otro elemento es cuando tú empiezas con la idea de que, bueno, vamos a hacer una alianza, te dejas de esforzar, no sé si me dejo entender, o sea, es como en tu empresa, ¿no? Ya me voy a funcionar con él, ya no te sacas la mugre, ¿no? Por tú mismo salir adelante. Entonces me parece que al día de hoy plantear esto no es realmente productivo. Ahora, con el caso de Philip, mira, yo sinceramente pienso que el país necesita ser capaz de unirse, de reconciliarse, sinceramente. Hemos vivido en una división que más que bien nos ha hecho un profundo daño. Y esa división es justamente la que ha hecho que discursos radicales sean los que terminen ganando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner a una persona igual de polémica, con la poca capacidad de unir, porque yo no lo veo a Philip que tenga la capacidad de despertar la esperanza y el amor en las personas, ¿no? Que sea capaz de aglomerar discursos que incluso puedan ser algo distintos a lo que él piensa. Entonces, yo creo que si tuviéramos, aunque sea el 10% de esfuerzo que le metemos a tirar odio a las personas, si ese 10% lo canalizáramos a realmente buscar unirnos y trabajar con una visión de país en conjunto, el país hace rato hubiera sido distinto. Philip Butters es una persona que a mí me parece que va a generar más división, más polarización en el país, y por otro lado, creo yo que siempre los temas personales de uno deben de quedar afuera de la política. ¿Qué te digo con esto? Que me parece que un país no puede ser gobernado por una persona que es gobernada por sus complejos. Entonces, a mí me parece que en el caso de Philip no tiene, digamos, la capacidad de manejo personal. O sea, tú sientes que él no está en, digamos, que tenga una muy buena gestión emocional y que sea hoy el presidente de los malas decisiones o situaciones complicadas que ha tenido en su vida. O sea, sí, traumas. O sea, yo veo que todos tenemos traumas complejos, ese no es el problema es cuando estos te manejan. Y lamentablemente Philip, tú ves que es una persona que no está reconciliada consigo misma ni con su vida. Entonces, ¿cómo podemos pretender que una persona así reconcilie un país? Que una persona que más bien que es gobernada por sus temas, por sus complejos, por sus ideas, por sus iras, sus frustraciones, vaya a gobernar un país. Y Milei, el efecto que tuvo en Argentina. Claro, lo que pasa es que si queremos decir, bueno, a ver, Argentina, los problemas que tiene Perú hoy son muy distintos a los problemas que tiene Argentina hoy, ¿no? De hecho, los temas de inflación y de crisis económica que vive Argentina hoy, nosotros ya salimos de esa situación. O sea,
Era pues, Digamos, pero fueron implementadas, digamos, por Fujimori, ¿no? la personalidad de Milei también era una persona muy frontal, ¿no? Era una persona frontal, pero yo no veo pues que Philip sea igual que Milei, ¿no? Para empezar, vamos a ser claros. Milei, tú veías que dentro de todas las posturas que uno pueda tener a favor o en contra de Milei, hay un tema indiscutible que es Milei es un genio en economía. Y Argentina necesitaba de un genio en economía para salir de la crisis económica en la que vivía, que era la crisis que realmente generaba, digamos, todo este tema social, etc. El eje de la crisis en Argentina era económico. El eje de la crisis en el Perú es político. Y es político y social. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Tienes que buscar a un perfil que sea capaz de unir al país y que sea capaz de articular políticamente con otras fuerzas y otras tendencias con una visión de país hacia adelante. En todas las áreas. Philip, ¿qué expertise tiene en eso? O sea, es un genio en tirar bilis, pero el Perú no necesita un genio para tirar bilis. Necesita un genio que sepa ejecutar, actuar y que sea capaz o sea, que conozca el país y que sea capaz de articular economía y mercado que llegue a todo el país, reducir brechas, unir posturas y tener una visión de país a largo plazo. ¿Cuándo sabremos quién va a representar en estas contiendas a la presidencia en el partido que tú estás participando, Renovación? O sea, el precandidato es Rafael Belaunde. Él es el precandidato. Pero tienen que haber elecciones internas, evidentemente. Eso ya se tendrá que ver más adelante, ¿no? Pero Rafael es el que, como te decía, ¿no? Es el que está viajando, es el que se está presentando, digamos, como candidato a la presidencia. Si tú tienes que dirigirte a todas las personas que nos están viendo, Gustavo, ¿por qué tendrían que apostar por tu partido? ¿Por qué tendrían que apostar por ti? ¿Por qué te presentas con una cara nueva, una cara de cambio? Justo lo que nosotros hablábamos, el país necesita caras nuevas, pero con propósito, sentido. Yo te conozco muchos años de amistad, puedo dar fe que vienes de una bonita familia, hay valores, hay principios, has tenido diferentes situaciones, diferentes etapas que te han forjado, te han transformado, te han hecho reflexionar, te has hecho una persona más sabia. Pero el peruano necesita de sentirse identificado con esa nueva cara y apostar por un cambio, ¿no? ¿Qué le dirías tú a las personas que te están viendo? Bueno, antes que nada, gracias por todo lo que acabas de decir, Mario. Normalmente uno en campaña es cuando dice esos discursos, ¿no? Pero yo creo que al final lo que yo le diría a las personas es que se involucren realmente en política. La crisis que vivimos el día de hoy surge en la política y surge porque nos hemos desinteresado en la política, porque creemos que es mala. Yo lo que le digo a la gente es involúcrense en política. Es momento de que tomemos el control, de que tú desde tu casa, ¿no?, dejes de ser controlado por personas que lo único que quieren es satisfacer sus intereses, no los tuyos, que están para ser servidos y no para servir. Entonces, el día de hoy, mi llamado para las personas es que empiecen a participar activamente en política, que conozcan, que se involucren y, digamos, en Libertad Popular somos un partido liberal con una visión clara de país de desarrollo, pero desarrollo inclusivo para todos, ¿no? Creemos en la libertad de empresa, en la inversión, somos realmente el partido de aquellos peruanos que sabemos lo que significa luchar y salir adelante, ¿no? Que creemos que el Estado no tiene que ser dueño de tus decisiones, tú eres dueño de tus decisiones. Entonces, si queremos volver a apostar por la política real, tenemos que ser capaces de volver a creer. Y para volver a creer, tenemos que ser capaces de decir, voy a tomar la opción de no solamente ser espectador, sino realmente ser un actor. Quiero que la historia cambie. Bueno, ahora me toca a mí ser partícipe del mejor capítulo de la historia del país. Y eso es lo que nosotros queremos hacer como Libertad Popular. Ser capaces de escribir el mejor capítulo de la historia del país y que permanezca, que no sea cosa de 5 años nada más, que hayamos trazado la ruta correcta para que el país pueda salir de la crisis y que las personas que viven en el país no encuentren como salida el aeropuerto, sino más bien como salida poder construir sus sueños acá mismo.
Bueno, muchas gracias Gustavo por estar acá presente. Espero a todos ustedes que lo hayan podido conocer, no solamente en el aspecto en el que él se maneja muy bien, que es el aspecto político, sino en su aspecto muy importante, que es su ámbito personal. Así que eso es todo, amigos. Vamos por más.